Vamos a hablar, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y hoy vamos a hablar de dos opciones que nos da esta identidad que tenemos en Cristo Jesús. Para ello yo le pido que oremos al Señor. Vamos todos a orar, porque todos necesitamos que Dios nos hable. Todos necesitamos la ministración de parte del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das, Señor. Este privilegio que me das, Señor, de poder traer, Señor, el pan nuestro de cada día, Señor. En este día específico, traerlo a mis hermanos, Señor. Gracias por este privilegio. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, el que pone esa unción en cada uno de nosotros para poder entender lo que no se ve aparentemente, lo que el mundo no puede ver. Te damos gracias para que tú nos reveles, Señor, en el día de hoy, tu palabra a nuestros corazones y hables y ministres específicamente de acuerdo a tu voluntad en cada corazón, Señor. Gracias por los milagros que tu palabra trae consigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer algo, un previo repaso para engancharnos en el mensaje. Vamos a leer primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sabemos lo que dice la palabra, que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Obviamente no nos conoce a nosotros. Nos llaman de cualquier manera, pero no nos conocen. Y quien nos llama realmente hijos de Dios, no es la gente allá afuera, sino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos llama y nos da esa seguridad de que sí somos hijos de Dios. Ahora, pensando estos días con la partida de mi cuñado, que siempre que hay algo así nos invita a reflexionar de que en cualquier momento podemos partir. Sabemos que la venida del Señor está muy cerca, pero en cualquier momento también individualmente nosotros a cualquier edad podríamos partir. Entonces, como hijos de Dios, Dios nos revela algo bien importante. Primero, que este mundo no es nuestro destino final. Este es solamente el tramo en que estamos de paso hacia nuestro destino final, que es la presencia del Señor. Entonces, lo principal de Dios, el deseo principal de Dios, es exclusivamente que seamos salvos y nos vamos con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito el Señor. Entonces, con eso en mente, nosotros podemos soportar las vicisitudes, los problemas, las aflicciones de esta vida. Cuando nosotros no tenemos eso en mente, entonces, aún siendo cristianos, y nosotros no nos enfocamos realmente en lo que somos y cuál es nuestro destino, si nosotros no tenemos eso en mente, aún como cristianos la vamos a pasar muy mal en esta vida. Porque a todos nos va a pasar lo mismo que le sucede a cualquier persona. Sin embargo, aún siendo cristianos, sin embargo, cuando somos cristianos, tenemos claro nuestra identidad, tenemos claro cuál es nuestro destino, el deseo de Dios es que nos vamos con Él. Y teniendo eso en mente, nosotros podemos soportar, nosotros podemos vivir en esta vida
aún pasándola bien mal, como muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida lo pasamos. Amén. Entonces, hermano, humanamente nosotros tenemos muchas opciones de identidad, muchas opciones. De hecho, hay opciones, tú sabes, humanamente reales, con las cuales el mundo nos conoce en el barrio, la familia, pero también hay identidad virtual, porque ahora muchas personas hasta ponen una foto más bonita, ¿cierto? O se retocan, lo que sea, en el internet. Y muchas personas, mayormente los pedófilos y toda esa gente, cambian su identidad. Y entonces esa identidad se la cree la gente. El problema, hermanos, es que esa identidad cambia con las circunstancias. Y esa identidad no es fija, no es eterna. Porque muchas personas hoy la identificamos, yo decía el domingo pasado, un personaje como un millonario, pero puede que mañana ya no sea millonario. Entonces cambia la identidad. Personas que son profesionales, a veces los vemos en la calle, tú sabes, como drogadictos y todo eso. Entonces no es fijo, no es válido, no es como cosa que aferrarse la identidad que tenemos humana. Y vamos a considerar entonces las dos opciones que tenemos en ese quién soy yo realmente. Yo ahora tengo dos opciones, primero que todo, en la predicación, y siempre los pastores tenemos esa disyuntiva, los predicadores, ¿cierto? De predicar lo que la gente quiere oír, porque no queremos ofender a nadie, no queremos buscarnos un lío con nadie. Pero una de las opciones es la que a la gente le gusta oír, y que es lo que oímos por ahí, ese canto, esa cantaleta que oímos por ahí que trata de engatusar a la gente. Porque nosotros como hijos de Dios no nos vamos dicen ellos que como hijos de Dios nosotros no nos vamos a enfermar, en que Dios quiere prosperarnos, en que Dios quiere que seamos triunfadores en este mundo, que seamos ganadores y todo eso. Eso es lindo, pero no siempre sucede así. Porque la gente también se enferma, cristianos también se enferman, cristianos también se mueren aquí en esta vida, ¿cierto? Entonces las cosas van y vienen, las circunstancias van y vienen. Por eso, hermano, la otra opción que yo tengo es predicar una predicación que a lo mejor por estar ceñido a la palabra puede incomodarte. Amén. Y que de alguna manera nos crea conflicto. Nadie quiere conflicto, hermano. Si venimos de la calle a reunirnos y queremos cosas lindas, salir de aquí felices, contentos, no que me creen conflicto, pastor. Pero ¿sabes qué? La palabra sí crea conflicto. La verdadera palabra de Dios, si no crea conflicto en ti, algo está pasando en tu vida. Porque o no la estás recibiendo, o no se está predicando esa palabra, o no la estás recibiendo, o simplemente estás ajeno o no te interesa. Así que, hermano, la palabra del Señor nos habla claro, nos habla clarísimo, nos habla de deberes también, no solamente de bendiciones, los cuales en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos, tenemos todas las bendiciones, hemos sido bendecidos con toda bendición. Y voy a recalcar esto, le voy a poner mayúscula, toda bendición espiritual. Porque muchas personas, aquellos que predican ese evangelio fácil, dicen hemos sido bendecidos con toda bendición. Punto. Pero ahí no hay un punto. Ahí eso sigue la frase, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuál es el conflicto interior como cristianos que todos tenemos? Todos. El que ha nacido de nuevo tiene este conflicto. Las personas que no conocen al Señor no tienen conflicto porque ellos tratan de hacer lo bueno, no les sale, tratan de hacer las cosas bien, algunas no les salen. Bueno, siempre van a estar así, de arriba y abajo. Sin embargo, como cristianos, los que amamos a Dios, los que hemos nacido de nuevo y que amamos a Dios y su palabra, tenemos el deseo
innato dentro de nosotros de obedecerle. Amén. Pero también tenemos pensamientos y incluso hasta actitudes, acciones que no son de la voluntad de Dios, que no están ceñidos a la palabra de Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que queremos hacer lo bueno, como dijo el apóstol Pablo, pero no nos sale a veces, porque vemos que hay una ley en nosotros, que el pecado, que el mal está en nosotros, en nuestra carne. Bendito el Señor. Entonces el conflicto es que al nacer de nuevo, al ser nueva criatura en Cristo Jesús, y aunque las cosas viejas pasaron y todo eso, aún vemos que estamos todavía en este cuerpo y tenemos una carne de pecado que no se ha ido para ningún lado. Amén. Fíjate cómo tú lo puedes notar así rápidamente. Tú estás sentadito aquí, algunas personas nos están viendo en sus casas, tranquilos, pero de repente vienen pensamientos que yo les llamo distracciones de la carne, que nos sacan de ahí. Yo a veces estoy dispuesto en el momento, prendo el computador para empezar a estudiar la palabra del Señor y voy a alguna concordancia, algo así, pero en ese mismo momento que prendí el computador me acuerdo de que tengo otras cosas que hacer en el internet, tengo que pagar unas cuentas. Pastor, pero eso no es malo, al contrario, Dios dice que tenemos que ser responsables y pagar las cuentas. Sí, pero hay tiempo para todo. Y cuando nosotros elegimos justo el tiempo para orar, va a sonar el teléfono, van a haber distracciones, tu misma mente te va a llevar, incluso orando, tu mente te saca de la oración y te lleva a otras cosas. Entonces ahí notamos que hay otra naturaleza, podríamos decir, bueno, la naturaleza de la carne, que todavía está activa, viva y peligrosa. Es muy peligrosa. Y si no lo notamos, hermano, vamos a ser cristianos carnales, que en un momento vamos a ser espirituales y en otro momento vamos a andar totalmente ajenos totalmente a lo que creemos en nuestro corazón. Ese peligro, hermano, de coexistir en las dos identidades, notamos entonces, hermanos, que alguien de esas dos tiene que morir. Una de esas dos identidades tiene que morir. Y el Señor lo dice, y vamos a leerlo ahora mismo. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos 8, 5. Qué silencio, hermano. Qué tremendo. Antes por lo menos habían Biblias con hoja, entonces la gente se escuchaba por lo menos la hoja. Pero ahora con el internet buscan en la Biblia ahí en el teléfono. Hermano, en su casa también abran su Biblia, busquen Romanos 8, 5. Dice así la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tremenda palabra, hermano, tremenda palabra. Quiero recalcar algo que dicen en el comienzo, dice, porque los que son, ese es el verbo ser, eso es la identidad. Los que son de la carne, identifica
a dos personas en esta escritura bien clarita, el de la carne y el del espíritu. Y dice, los que son, no los que están, no, son. O sea, ser es un verbo que habla de una posición constante. Yo soy chileno y no me lo quita nadie. ¿Y qué fue? Amén. ¿Me entiendes? O sea, eso es algo que está en ti. Tú eres esta persona. Entonces aquí es muy drástico esto, hermano, es fuerte. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y el Espíritu es con mayúscula, o sea, los que pertenecen a Dios, los hijos de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Ahí notamos claramente, hermanos, cuál debe ser nuestra forma aún de pensar. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es fuerte esto, hermano. Muerte significa condenación, separación eterna, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No me quiero desviar, pero bueno, sigo. Por cuanto los designios de la carne, o sea, lo que la carne manda, los designios, la carne designa eso, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay personas que dicen sin fe es imposible agradar a Dios. Y es un versículo y es real. Amén. Pero aquí dice la Biblia también que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces no es solamente tener fe, sino también no pensar en la carne o de la forma carnal, sino pensar en la forma espiritual. Ahora dice claramente, mas vosotros no vivís según la carne. Esto lo está dando por sentado el Espíritu Santo. No vivimos según la carne, porque a nosotros no nos da vida la carne solamente, sino tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, sino según el Espíritu. Y aquí viene un sí condicional. Porque siempre que nosotros predicamos, y lo vemos en la gente, hermanos, yo lo veo en los funerales, toda la gente dice, vuela alto, ya se fue, ya está, ya tengo a alguien en el cielo que me cuida. Entonces se da por sentado de que muerte y para el cielo todo el mundo. Aquí no hay ni un problema. Sí, y lo más triste es que algunos cristianos piensan así, hermano. Entonces no se preocupan en vida de predicarle a su familia que si no les predican el evangelio se van a ir al infierno. No a otra parte, de que no, que a lo mejor, que sí, no. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces, hermano, es muy categórico, muy fuerte. Por eso dije, y me puse el parche antes de la herida, ¿cierto? De que no iba a predicar agüita con azúcar, sino lo que dice la palabra. Y esto es una escritura conocida por todos nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no se vista porque no va. No es de Él. Así de simple. Entonces el Señor no solamente nos pone esto a nosotros, frente a nosotros, para que nos demos cuenta de que no nos podemos dar el lujo de vivir en la carne toda la semana y luego el domingo aterrizar y vivir en el Espíritu. Eso no agrada a Dios. Y cuando digo en la carne no estoy refiriéndome a ir a trabajar y todo, porque si no nadie va a ir a la pega, hermano. O sea, nosotros vivimos, Pablo dijo, vivimos en esta carne, pero no militamos en esta carne. O sea, ocupamos este cuerpo, ocupamos los sentidos, ocupamos nuestras emociones, todo, pero nosotros tenemos un filtro grande, mejor dicho, más que filtro, tenemos una persona dentro de nosotros, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que a nosotros nos muestra los límites
cuando nosotros podemos reírnos con un chiste que dicen los compañeros o simplemente alejarnos de ese momento. ¿Entiendes? O sea, participar en el mundo o ser también, tú sabes, una persona que ande de acuerdo a sus convicciones, a lo que cree dentro de él. Esto nos da un mandamiento, la palabra del Señor nos da un mandamiento. En Gálatas 5:16, vamos a ver Gálatas 5:16. Yo le aseguro, hermano, que aunque la palabra es dura, usted va a salir contento de aquí. ¿Sabe por qué? Porque si tú eres cristiano y tú quieres hacer las cosas bien con el Señor, tú vas a salir gozoso. Aunque de aquí para atrás tú digas, ay Señor, pero si yo no estaba haciéndolo así. Y yo estoy hablando de mi experiencia, hermano. Pues yo, cristiano, ya llevo, harto tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. No un tiempo, sino mucho tiempo. Pero quiero decirles que también he sido un cristiano carnal. Y Dios no permite eso. He sido un cristiano carnal. Entonces, por mi experiencia de vida, todo este tiempo de la pandemia y todo esto, me ha traído, tú sabes, a la convicción de que no se puede vivir aquí y allá. O sea, no podemos agradar a Dios de esta manera. No podemos estar en lo frío y también en lo caliente, porque eso nos convierte en tibios. Y ya sabemos lo que le pasa a los tibios, que el Señor los vomitará de su boca. Entonces hay un mandamiento aquí en Gálatas 5:16 para el estilo de vida. Y nos dice así claramente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora no es solamente no pensar en las cosas de la carne, sino no satisfacer. O sea, quiere decir que la carne apela a nosotros para que satisfagamos los deseos del nene que está dentro de nosotros, carnal, ¿cierto? Que quiere y te da berrinche y se va a enojar y se va a entristecer y todo si no le das en el gusto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjate bien, hermano, por favor, porque esto es una revelación de Dios. Esto que está aquí lo estamos viendo la revelación de Dios ahí frente a nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Fíjate, espérate, pastor. Entonces, espérate, el Espíritu Santo es contra la carne, la cual yo no me identifico con ella. Pero aquí están peleando dos personas aquí adentro. ¿Y yo dónde estoy? ¿Te das cuenta de eso, hermano? El Espíritu Santo contra la carne, y mi carne, que la cual yo, tú sabes, aborrezco, que no me identifico con ella, está peleando contra el Espíritu. ¿Para qué? Dice la Escritura. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, y ahí entras tú, para que no hagáis lo que quisierais. Tú que estás en el medio de esa lucha diaria entre el Espíritu, tú has orado, has leído la palabra, te estás fortaleciendo espiritualmente, pero también de repente estás viendo televisión, estás viendo el internet y sale alguna cosa por ahí y la carne te dice, sigue mirando, no lo cambies, está bueno, no hay nadie, mira para los lados, nadie te está mirando. Y esa lucha te pone a ti en el centro para que tú decidas a quién tú vas a obedecer. ¿Se entiende, hermano? Recuerda que si no se entiende, empiezo de nuevo todo, del principio. Ok. Pero aquí viene lo lindo, hermano. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo ley. Entonces no hay otra opción sino ser guiados y obedecer al Espíritu. Y para eso tiene que haber una vida de comunión. Yo mientras veía lo que cantábamos,
me fijaba que hay cánticos que dicen, ven Señor, haz esto, lo otro, como si el Señor estuviera haciéndose de rogar. Y sentía aquí adentro, no digo el Señor me lo dijo, nada, pero sentía aquí adentro este pensamiento, que Dios está dispuesto y Él está buscando incluso personas que estén tan dispuestos, que le estén adorando de verdad, porque ahí el Señor se manifiesta sin que tú se lo pidas. El Señor se va a manifestar con su gozo, con su paz, con esa tranquilidad que te da, ese reposo que predicaba el pastor Rafael el miércoles pasado, ese reposo tranquilo. No es porque tú se lo estés pidiendo, no, es porque tú estés teniendo una comunión con el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que no sea un huésped de los domingos, que no sea un huésped solamente ocasional cuando necesito algo de Dios, sino que cultivar voy a decir, amistad, una comunión con el Espíritu Santo. Cuando eso sucede, hermano, Dios se agrada. Primero, no solamente Dios se agrada y tiene la paz, puedes reposar aún en medio de los problemas, sino que cuando vengan esas pataletas de la carne que te tratan de alar, o esos pensamientos que te tientan definitivamente para botarte al piso, vas a tener la fuerza del Señor. El gozo del Señor que está en ti y que hay esa relación lindo, viene a ser tu fortaleza porque la presencia de Dios está dentro de ti, pero activa, no una presencia pasiva. Bendito el nombre del Señor. Andar en el Espíritu, entonces, hermanos, es vivir en ese quien yo soy, un hijo de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? De espalda a los apetitos de la carne. Eso es progresivo, eso es un acto diario de hacer morir lo terrenal. Si tú tienes una maleza, algo en la casa que está molestando siempre, bueno, deja de regar esa área y tú vas a ver. O si tú quieres hacer morir algo, no lo alimentas. No lo alimentas. No le sigas dando alimento porque se va a seguir fortaleciendo. Entonces, hacer morir. Y aquí vamos a ver una escritura en Romanos 8, 12. Vamos a ver Romanos 8, 12. ¿Están aquí, cierto, hermano? Obvio. Pero los que están en la casa, tú sabes que en la casa hay, hablando de distracciones, cualquier tipo de distracción, hermano, cualquier tipo. Porque aquí estamos en modo iglesia, modo culto, sentaditos, tranquilitos, peinaditos y arregladitos. ¿Cierto? Pero en la casa, olvídate, podemos estar con ataque de belleza, así no importa, con pijama, pero estamos viendo el culto. Y comiendo algunos también pan espiritual y pan material. Pero claro, eso yo les digo, aprovechen el día de hoy porque eso se tiene que acabar, hermanos. No sé la cámara que me está enfocando, pero a las 2 le digo. Debe de acabarse eso. Definitivamente. Porque el Señor nos manda a congregarnos. No hay nada más lindo que la comunión de los santos. No nos hemos podido abrazar, pero oye, qué rico saludarnos, vernos, hermano, brother. Yo hasta se me había olvidado la cara de algunos, pero de verdad, hermano, de verdad. Entonces, es bueno, y yo hago este paréntesis porque veo todavía sillas vacías. Y veo personas que ya están vacunados, tienen las 2 vacunas, tienen todas las regulaciones, o sea, cumplen las regulaciones para estar aquí. Y el día está precioso, no hay ninguna excusa para no estar aquí. Yo respeto a las personas que no se han querido vacunar. ¿Sabe? Yo voy a hacer este paréntesis, hermano, me van a perdonar, pero si me extiendo unos minutitos más. Pero mira, yo era de las personas que no quería vacunarme porque yo sé que eso no es una vacuna en sí. O sea, no es una inmunidad, no te hace inmune. Pero bueno,
Y por último, lo que se lee en el internet, y que los chinos, ay, dije yo, no me vacuno, me aseguro y no me vacuno. Pero cuando vino esto de que para congregarse debemos estar vacunados, los muchachos lo saben. Cuando comenzamos aquí la primera reunión sobre qué iba a pasar para juntarnos, lo primero me dijeron, pastor, se tiene que vacunar, si no va a tener que predicar de ahí en la calle. Claro. Entonces lo hice, hermano, lo hice por... Y no es que, y les digo a las personas, hermano, por favor, que todavía piensan que eso tiene que ver con la marca de la bestia. Ya, brother, ya. Primero, es una marca, no es una vacuna lo de la bestia. Y segundo, no es eso, es otra cosa. Pero sí nosotros vemos que claramente es un indicio de lo que va a ser, porque van a obligar a las personas, ¿cierto?, a hacer ciertas cosas y a marcarse. Si no, no puedes comprar, no puedes vender, o sea, no tienes RUT, no tienes acceso a la cuenta del banco, no tienes ni para ir a comprar al almacén, porque el dinero cash así ya no va a haber. Viene ya rápidamente el dinero digital, que está funcionando en algunos momentos, pero sabemos que eso viene, pero eso no es todavía. Así que, hermano, si tú quieres realmente obedecer a Dios, yo no te estoy mandando a vacunar, ojo. Recuerda que los pastores nosotros no mandamos, nosotros sugerimos, pero yo se sugiero strongly, o sea, fuertemente, que si tú realmente te consideras miembro de la familia de Dios y de este rebaño renacer, brother, ¿qué estás esperando? Y hay gente que nosotros queremos ver aquí, pero si no se han vacunado, yo creo que están, mira, y les voy a decir claramente, mi cuñado, que partió con el Señor, era enemigo de la vacuna. Por eso le dio tan fuerte a su temprana edad. Lamentablemente él creía en las conspiraciones y todo. Me mandaba cosas en el internet que eran conspiraciones y cosas así. Y lamentablemente, lo digo, yo sé que no fue por eso. El Señor tiene su voluntad perfecta. Y el día que él tenía que partir estaba y se acabó. Pero eso es un indicio, hermano, de que hay tiempo que no le des tiempo a tu carne, brother. Andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es congregarnos, juntarnos, amarnos, ministrarnos. Tú sabes que muchas personas te ministran con una sonrisa. Cuando yo veo personas que me dicen, pastor, Dios le bendiga, oye, eso te llega. Y muchas personas necesitan estar aquí. Ya te digo, yo no estoy, tú sabes, poniendo diferencia, pero sé obediente, hermano, con las autoridades, porque para estar aquí tienes que estar sometido a la autoridad. Así es de simple. Nosotros no ponemos esa regla. Por mí es que vinieran todos, no tengo problema, pero es así. Y me desvié del tema, pero vamos a entrar de nuevo. Romanos 8:12. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Quiero decir antes de leer, esto es un asunto. Lo que estamos tratando hoy es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida eterna o muerte eterna. Infierno. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, a la carne no le debemos nada, al contrario. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Me detengo aquí. ¿A quién le está hablando Romanos 8:12? ¿A los impíos o a los hermanos? ¿Tú viste lo que comienza a decir? Así que hermanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, ¿es posible que un cristiano viva conforme a la carne? Claro que es posible. Yo he vivido tiempo en mi vida conforme a la carne y hartos costalazos que me he dado y hartos dolores de cabeza que me he dado. Pero yo le doy gracias a Dios en su misericordia, que Él me ha perdonado y me ha levantado. Y de eso se trata el mensaje, hermano. No es para apuntarte con el dedo ni hacerte sentir más culpable de lo que te sientes.
Porque deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esta muerte es separación de Dios. Y separación de Dios es condenación eterna. Pero dice más, si por el Espíritu, recuerda, tú no tienes la fuerza, yo tampoco. Cada vez que hablo con una persona que es un adicto o algo así, me dice, es que yo no tengo fuerza. Yo le digo, chócale, yo tampoco. Y de verdad yo tampoco. Porque por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Un adicto puede dejar de ser adicto, aunque carnalmente, y lo dicen los científicos y todos los estudiosos y todo, la persona, un adicto siempre es adicto. Ok, pero eso es solamente a la carne. Eso es solamente con la carne de la persona. Porque en el Espíritu es libre en Cristo Jesús. Así que, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Entonces aquí hay una pega que hacer. No es solamente, no, es que yo creo en el Señor y vengo a la iglesia cuando se me da la gana o sintonizo el internet. Porque si vivís conforme a la carne, conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la seguridad que tenemos de tener esta comunión con el Espíritu Santo. Interesarnos por ese huésped precioso que mora dentro de nosotros y no tenerlo como un amuleto solamente, sino el respeto debido y decir, Señor, yo tengo que cuidar este cuerpo, yo tengo que santificar este cuerpo día a día, porque tú eres, Señor, el que habita en este templo. Yo soy templo de tu Espíritu Santo, Señor, y me corresponde a mí hacer morir las obras de la carne por tu Espíritu, pero el Espíritu no las va a hacer morir. Tú las tienes que hacer morir. El Espíritu te da la fuerza, te da la gracia, te da el discernimiento para ver cuándo es la carne y cuándo es el Espíritu, para que no te confundas. Hermanos, si camináramos así, ¿cuántas personas evitarían eso de que me habló el Señor y me dijo el Señor y me dijo el Señor que hiciera esto? Aquí hay personas que han venido a mi pastor, a mi oficina, y me han dicho, pastor, yo me voy de la iglesia porque el Señor me habló. Está bien. ¿Y qué te dijo? Que me fuera de la iglesia y me vaya para tal parte. Muchas personas vuelven y otros sabemos que no la están pasando bien. No hay que irse de la iglesia, lo pasen mal, porque hay personas que el Señor saca y los pone en otro lugar. Eso es lícito. Amén. Pero no quiere decir que, o sea, si nosotros entendemos esta parte de que el Espíritu Santo es el que nos guía, no vamos a andar con que el Señor me dijo. Vamos a andar seguros caminando en la palabra. Si no está escrito en la palabra, el Señor no te ha dicho nada, brother. Bendito el nombre del Señor. Entonces sigo leyendo. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿quién te está guiando? ¿Cómo tú tomas tus decisiones? ¿Cómo tú tomas tus decisiones diarias? ¿Cómo yo he tomado decisiones diarias que me han traído muchos dolores de cabeza? Ha sido en la carne, simplemente, sin consultar al Señor, sin interesarme por la opinión de Dios, pero ha traído muy malas consecuencias. Y gracias a Dios que estoy aquí en pie, porque hay otras personas que le han traído malas consecuencias y no se han parado nunca. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Padre mío, mío. Aunque es Padre nuestro, pero es Padre mío, gloria a Dios. Sigo, el Espíritu mismo, verso 16. ¿Están siguiéndolo, sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pastor, a veces yo no me siento tan hijo de Dios. Por dos cosas puede ser. Porque has pecado, has contristado al Espíritu Santo, o simplemente
el demonio, el diablo, el mundo, la propia carne te está diciendo eso, te está mintiendo. Recuerda que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad quiere decir que se opone totalmente. Tal como se opone el diablo a Dios, se opone la carne a Dios. Para que tú veas que no podemos ya apapachar tanto la carne y darle tanto el gusto y decir, bueno, la Biblia dice, pero yo creo. No creas nada de esa parte. Cree lo que dice la Biblia. Ese yo creo te está diciendo que estás validando lo que está diciendo la carne en tu vida. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, ay Padre, pastor, pero ahora la complicó más todavía. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo eso, pastor? Si es que padecemos. Ahora, está bien que hay que obedecer al Espíritu, hacer morir las obras de la carne, pero también hay que padecer. A mí me predicaron en la otra iglesia que yo era un triunfador y que sacar el gigante que hay en mí, y que esto y que lo otro, y yo reprendo y decreto y todo eso. Pero aquí la palabra habla de padecer. Pero vamos a especificar bien para que no te asuste, hermano. Padecer así, lo pongo en simples palabras. No darle gusto a la carne. Y tú sabes que no darte gusto a ti mismo. Por ejemplo, hay un partido de fútbol para los que les gusta el fútbol. Tú sabes, esos que les gusta el fútbol. Hay un partido de fútbol, pero está el culto andando para los que están viéndolo desde la casa, durante la pandemia. Entonces, ¿qué? La carne te decía, negro, no seas tan fanático. Cristo te ama. Tú amas al Señor, pero no te vayas para allá. Y hermanos, ahí tú tienes que decidir. Y entonces vas a sufrir. Si tú eliges lo que Dios te dice, tu carne va a sufrir. Tú lo vas a sentir, oh, no vi el partido, o no hice esto, o no me comí eso, por darlo, o por entregar, o sembré esa plata y pucha, yo quería comprarme esto. Tú sabes, la carne sufre, claro. No estamos hablando de aquí de un martirio, o como hacen esas personas que se latiguean la espalda y se pegan y se sacan sangre para hacer sufrir la carne. Pero dice el apóstol Pablo que eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, porque el pecado sigue igual. Entonces, hermanos, el sufrir, el padecer, es simplemente no darle el gusto a la carne. Y si tú empiezas a creerle a Dios y haces este ejercicio, ve en la semana cuántas veces la carne te va a tratar de hacer de que tú no hagas lo que tienes que hacer en Dios, porque recuerda que pecado no es solamente hacer cosas malas, sino es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado también. Yo sé que no dijeron mucho amén, pero es así. Okay. No, yo sé que tengo que terminar en un momento, pero debo decir lo que el Señor puso en mi corazón. Primera de Pedro 4:1, veamos eso, hermano, por favor. Veamos eso, que está bueno eso. Primera de Pedro 4:1. Dice la Escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahí es en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si tú tomas este pensamiento, va a ser una arma en ti que te va a dar fortaleza para combatir la carne. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo Jesús, tú sabes que tuvo un momento también de su carne, en los días de su carne, dice la palabra, en los días de su humanidad. Él en un momento le dijo, Padre, si es posible, quita de mí
esta copa. Él estaba sintiendo lo que le esperaba, sabía lo que le esperaba. Él también apeló, o sea, algo tenía también ese instinto de conservación que todos tenemos. Padre, por último que no me muera. Tú sabes, pero el Señor dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. O sea, se alió inmediatamente con el Espíritu, lo que el Espíritu le decía, porque Él fue lleno del Espíritu Santo. Recuerda, Él se despojó de sus atributos humanos. Entonces dice la Escritura, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, tenemos que armarnos de ese pensamiento. Si Él sufrió y doblegó ese sufrimiento y dijo, no importa, Señor, sea tu voluntad. Bueno, tengamos también ese pensamiento. ¿Y cómo pudo soportar el Señor todo eso? Pues mira, lo que dice la Escritura en Hebreos 12:2, que es un versículo que habla de a lo que Cristo apeló para poder sufrir la cruz. Porque cada uno de nosotros sabemos, tenemos instinto de conservación, tenemos también, tú sabes, sentimientos, y nadie quiere sufrir. Pero cuando nosotros vemos una dificultad, cuando nosotros vemos una aflicción, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces cuando estamos frente o pasando una aflicción, una enfermedad, que le oramos a Dios como el apóstol Pablo y todo, y el Señor te sigue diciendo, bástate mi gracia, y mantente ahí. Y si te sana, gloria a Dios, y si no te sana, te vas con el Señor, y punto. Entonces Cristo apeló a algo, y lo dice aquí Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Otra vez nos dice que consideremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mira lo que dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo que Dios puso delante de Él? Él se vislumbró, dijo, esto va a pasar, este no es mi destino. Yo no estoy para vivir eternamente colgado en una cruz. Yo voy a resucitar en el tercer día, esos son los planes del Padre. Así que el gozo es que voy a resucitar y voy a traer muchos a la gloria. Voy a traer cautiva la cautividad. Y voy a llevar a muchos hijos a la gloria, como dice la palabra. Ese gozo que Él tuvo, le permitió a Él, al ser humano, Jesús, el Dios hecho hombre, pasar la cruz. Y Dios te está dando eso mismo. Te está diciendo que esto no es el final de tu vida. Que no es, que lo que puedas padecer, que no tirar la toalla en un momento de aflicción y renegar contra Dios o cuestionar a Dios o enojarte con Dios, como yo conozco a muchos cristianos que se enojaron con Dios porque Dios no les contestó ciertas peticiones, sino que ver lo que Dios te tiene para ti. Dios te tiene una corona, no solamente una corona, Dios te tiene la eternidad para pasarla en su presencia. En la eternidad vamos a estar, tú sabes, donde no habrá lágrimas, ese gozo. De hecho, pastor, y si yo no quiero, bueno, entonces te vas al infierno, hijito. Así de simple. O sea, el destino nuestro es que tenemos que morirnos. Esa es la primera parte de nuestro destino, que hay que morirse. Y luego, cielo o infierno. Y Dios nos está dando pautas para que nosotros vivamos aquí en la tierra y que soportemos lo que venga, lo que tengamos que hacer sufrir la carne no importa, negarle cosas a la carne no importa. Total, yo estoy fortaleciéndome cada día que yo doy un paso de obediencia hacia el Espíritu, estoy dando un paso de alejarme cada día más de la carne. Y tú lo vas notando, hermano, yo te lo digo por mi experiencia. Tú lo vas notando, no es que yo sea perfecto, no, pero yo voy notando, hermano, cuando es la carne, oh, yo lo noto, gloria a Dios. Qué rico es notarlo, hermano. Yo te desafío a que lo hagas, que empieces a cultivar esa amistad con el Espíritu Santo, esa comunión y a notar, cada vez que vas a tomar una decisión, pregúntate, ¿quién está mandándome o quién está poniéndome ese deseo de hacer lo que voy a hacer? Y tú vas a notar claramente,
porque la carne se opone a Dios. Y si tú estás familiarizado con la palabra, lo cual recomiendo fuertemente que te familiarices con la palabra, hermano. No solamente con ver el culto, sino leer la palabra en tu intimidad, en tu devoción. Y entonces tú vas a notar que es la carne que se está oponiendo al Espíritu. Hermanos, debo de terminar. Pero debo decir que este problema lo tenemos todos los cristianos a través de todo el mundo. Jóvenes, viejos, de todo. Yo ya le he dicho 20 veces que pensaba que cuando pasara ahora, como pasé ya a los 50, es que ya no los cuento, por eso digo 50. Cuando pasamos esta edad, tú sabes, ya se me iban a acabar los problemas. Mentiras del diablo, hermano. Es peor todavía. Pero gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos podemos dar cuenta ahora, hermano. Si no identificas bien, hermano, lo que es la vieja criatura, la carne, te vas a confundir en tus decisiones y vas a lamentar mucho, mucho. Vas a vivir una vida cristiana muy atormentada, muy lamentable, porque no identifica, no toma decisiones porque sentí del Señor. Espérate, ¿te lo dijo el Señor? No, es que sentí. Espérate, entonces ¿quién fue? Averigua cuál es lo que te está diciendo la carne, contra qué te está poniendo. Ese es un ejercicio que hacemos diariamente. Entonces, hermano, lo bueno es estar en comunión con el Espíritu. Volvernos a Dios. Mientras más nos acercamos al mundo, más la carne se levanta, hermano. Mientras más le das cuerda a la carne, mientras más te niegas a hacer las cosas que Dios te está poniendo en ti, de orar, de buscar de Dios, de congregarte ahora que se puede. Vendrá el día en que no se pueda, hermano. Vendrá ese día. Por lo tanto, aprovechemos mientras el día dura. Y no solo eso, sino lo próximo que viene, con la ayuda del Señor la próxima semana, vamos a hablar de las responsabilidades, porque es rico hablarnos de las cosas lindas. Pero cosas lindas, tú pones el internet y cualquiera te está hablando cosas lindas. Pero vamos a hablar de las responsabilidades que tenemos como cristianos. A ver si se repiten, a ver si vienen de nuevo. Le estoy sacando la foto. Porque el pastor nos va a hablar de... Es que tenemos como hijos de Dios muchos privilegios, muchos privilegios. ¿Cuántos saben que tenemos privilegios? Claro, claro, hermano. El Señor va con nosotros, Él nos guía, nos guarda. Pero también tenemos responsabilidades. Y yo como pastor tengo el deber de decírtela, hermano. Tú si quieres las tomas, las cumples, pero es tu problema. Yo ahí me desayuno, yo quedo free. Así que, hermano, termino entonces diciendo, hermano, que consideremos que en esta semana, yo como tarea les doy, que en esta semana nosotros empecemos a mirar, a fijarnos. ¿Quién es que me está diciendo eso? A darte cuenta, porque dice la carne contra el espíritu contra la carne, para que tú no hagas lo que tú quieres, sino lo que uno de los dos diga. Porque tú no estás diciendo eso, tú no estás, o sea, no quieres eso, quieres lo del espíritu, pero estás peleando entre sí. Pero tú tienes que tomar la decisión. Fíjate en esta semana, hermano. Yo te invito, hermano, que estás viendo en el internet también, que tú te fijes, hermano. Y si ya puedes venir a la iglesia, hermano, no te quedes en casa. No te quedes en casa. Es mi recomendación, muy, muy, muy enérgica, podría decir. Ahí yo puedo poner energía si quiero. Yo no te puedo mandar a que lo hagas, pero yo les invito a que tomen en cuenta estas palabras y congreguémonos. Algunos lo tienen por costumbre. Yo me acostumbré a no venir a la iglesia, claro. Más de 1 año y medio sin venir. Yo venía de vez en cuando, pero no había nadie aquí. Así que, hermanos, lo dejamos así. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque no somos ese personaje, Señor,
que nos atormenta tanto, que nuestra carne. Ya no somos ese viejo hombre, sino nuevas criaturas. Esa es nuestra identidad. Por eso te damos gracias, Padre lindo. Yo te pido que esta palabra tú la lleves a cada corazón y cada uno de nosotros nos interesemos, Señor, en escudriñar estas palabras y que tú nos hables personalmente, Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está aquí congregándose junto a nosotros. Te doy gracias por aquellos que están mirando también el internet. Te doy gracias por aquellos que reproducen esto y le mandan a otras personas los mensajes también. Y están haciendo obra de evangelistas también. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.